semana he tenido la oportunidad de leer la conferencia de un importante sociólogo italiano, Luca Diotallevi, que pronunció hace pocos días en la plenaria de la Conferencia Episcopal de Italia que se ha reunido en Asís. Diotallevi no solamente es uno de los más importantes sociólogos de ese país, sino que además es, llamémosle así, el sociólogo de cabecera al que recurren habitualmente los obispos italianos para que les ayude a entender los cambios que se van produciendo en el país y poder después, lógicamente, tomar actitudes pastorales consecuentes con ellos. Por la importancia de la conferencia, repito, ha sido pronunciada nada menos que ante los obispos de Italia. Me permito leerles algunos de los párrafos más significativos para después hacerles algún comentario a propósito. La conferencia se titula «Las transformaciones en curso en el clero católico, una contribución sociológica para la situación italiana». Entre otras cosas, Diotallevi afirmó en su conferencia: «No estamos en este momento en un declive de la religión y de laicización, sino por el contrario en un momento de boom religioso. Este boom se está construyendo sobre la crisis del cristianismo confesionalizado que se ha afirmado a partir del siglo XVII como elemento de apoyo del primado de la política sobre la sociedad en forma de Estado». Primera conclusión de Diotallevi es que, en contra de lo que pueda parecer, la religión no está en crisis, sino que hay un boom religioso. Ahora explica en qué consiste, cuáles son las características de este boom. La gran ventaja de esta opción consiste en el hecho de conceder al consumidor religioso una infinita capacidad de elección y de recombinación entre los bienes y servicios puestos en el mercado por los más diversos actores de la oferta religiosa. Es decir, el boom religioso consiste en que hay hoy muchísima oferta, pero esta oferta es una especie de supermercado donde cada uno se acerca y elige lo que más le conviene, lo que más le interesa. A esta nueva religiosidad, que está teniendo un gran éxito, Diotallevi le llama Low Intensity Religion, o religión de baja intensidad. El boom religioso afecta, es decir, el éxito afecta a aquellas religiones que han aceptado, han asumido que tienen que convertirse en religiones de baja intensidad. Más adelante explicará en qué consiste. La religión de baja intensidad, sigue diciendo, ofrece muchas oportunidades también a las autoridades religiosas. Si éstas saben reducir sus pretensiones normativas, son palabras del sociólogo, tendrán un futuro espléndido y un discreto liderazgo como líderes religiosos. En esta competición, los nuevos protagonistas de la oferta religiosa, desde los pentecostales y carismáticos a la New Age, tienen buenas cartas para jugar, una extrema flexibilidad y una gran indulgencia que valora la expresividad. Pero también, continúa el sociólogo italiano, los líderes religiosos tradicionales tienen muchas posibilidades, siempre con la condición de liberarse de los viejos escrúpulos de la ortodoxia y de la ortopraxis, con la condición de aceptar tener menos relevancia, los líderes religiosos, para tener más visibilidad. Incluso en el catolicismo, muchos líderes religiosos, repito, son palabras del sociólogo, han adoptado y están adoptando las formas de una religión de baja intensidad. Es decir, los que tienen más posibilidades son estas nuevas ofertas que son, dice Diotallevi, son flexibles. New Age, por ejemplo. Pero también las religiones tradicionales, la Iglesia Católica, tiene posibilidades con la condición de que renuncie, son palabras que merece la pena ver y repetir, a sus viejos escrúpulos. Y él considera que, no dice que esté de acuerdo, dice que esos viejos escrúpulos son la ortodoxia y la ortopraxis, fidelidad a la doctrina, y que esa doctrina sea la que, digamos, se imponga en la pastoral y en la moral, que la moral y la pastoral estén de acuerdo con la doctrina. Suprimamos la doctrina y, naturalmente, la pastoral será diferente y también la ética será diferente. Si esos viejos escrúpulos son echados por la borda,
también el catolicismo tendrá éxito. Y él dice que incluso en el catolicismo muchos líderes religiosos han adoptado y están adoptando las formas de una religión de baja intensidad, es decir, han renunciado o quieren renunciar a la ortodoxia y a la ortopraxis. No es casualidad que en esta situación el sacramento del matrimonio se convierta para la Iglesia Católica en un problema, porque forma parte de su ortodoxia y de su ortopraxis. Fíjense lo que dice a continuación. El sacramento del matrimonio es literalmente inconcebible. Es decir, para la religión de baja intensidad, el sacramento del matrimonio es una piedra con la que va a chocar. Es literalmente inconcebible desde la perspectiva de la religión de baja intensidad, la cual, en cambio, reserva una atención grande, pero genérica, al bienestar de la familia. Se habla mucho de familia, pero sin concretar en qué tipo de familia se tiene que insistir y hay que apoyar. Considerar atentamente los rasgos del un religioso en curso es indispensable para comprender el significado de procesos y de crisis como los que afectan al clero católico. En buena medida, estos procesos y crisis son expresión del intento de asimilar el catolicismo a una religión de baja intensidad. O sea, lo que estamos padeciendo en este momento no es más que el esfuerzo de transformar una religión fiel a su ortodoxia de 2000 años y a su ortopraxis coherente con esa ortodoxia con una religión de baja intensidad. Es decir, hay que echar fuera los viejos escrúpulos y esto genera tensiones. Este es el análisis que hace el sociólogo, que termina. Hace falta mucha honradez para abstenerse de recurrir a soluciones que hoy son populares, como la de renunciar. Él está hablando, no lo olvidemos, de los sacerdotes, pero por supuesto antes ha hablado de la importancia del matrimonio, como la de renunciar a la ordenación sacerdotal limitada a hombres célibes. Las tradiciones cristianas que ordenan hombres casados e incluso mujeres y que por lo tanto disponen de mayor cantidad de clero, se encuentran exactamente con los mismos problemas y con frecuencia estos son muchos más agudos. Concluye, por lo tanto, repito, centrándose en el tema del clero, se puede generalizar diciendo que hace falta mucha lucidez para abstenerse de recurrir a soluciones que hoy son populares. ¿Qué quiere decir él? Que si tú cedes, si nosotros cedemos, efectivamente vamos a ser más populares, pero no por eso, aunque aparentemente tengamos más popularidad, vamos a resolver los problemas. Al contrario, dice, aquellas religiones que buscando tener más popularidad, ellas y sus líderes, aquellas religiones que han cedido, tienen unos problemas nuevos, incluso son esos problemas mucho más agudos. Él no lo cita, pero es evidente el caso del anglicanismo, que apenas hace unos días ha aprobado ya la ordenación de obispas en Inglaterra, después de llevar ordenando obispas, sacerdotisas, aceptar el matrimonio homosexual, aceptar el matrimonio homosexual de los presbíteros y de los obispos, etc., aceptar el aborto, aceptar la eutanasia. Después de aceptarlo todo, bueno, pues están en una crisis mucho más grande. Leyendo a Levi, repito, insisto, porque creo que es importante el dato, no es un señor que ha publicado una conferencia en una revista especializada, ha dado esta conferencia delante de los obispos italianos por encargo de ellos. Uno puede, escuchando a Levi y leyéndole, puede estar uno de acuerdo porque es un análisis sociológico, habrá sociólogos que estén de acuerdo y otros no. Bueno, los análisis sociológicos son estudios de alguna manera de mercado, por lo tanto, con ellos se puede estar de acuerdo o se puede discrepar. Yo estoy plenamente de acuerdo. Es decir, la crisis, las tensiones, la confusión que estamos viviendo es el intento de pasar de una religión fiel a su ortodoxia y a su ortopraxis a una religión de baja intensidad, buscando el apoyo popular, buscando el aplauso del mundo. E inmediatamente cuando he leído esto he pensado en las palabras de Jesús. Por ejemplo, en las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando el demonio le dice: si te postras delante de mí, te daré el poder sobre todos los reinos del mundo. Y Jesucristo le contesta:
solo ante Dios te postrarás, solo a Dios adorarás. O cuando el Señor reiteradamente hablaba de su iglesia utilizando términos y conceptos que indicaban qué pensaba Él sobre esa iglesia que estaba fundando y sobre el futuro de la misma. Pequeño rebaño, grano de mostaza, levadura en la masa, luz del mundo, sal de la tierra. Es decir, siempre para Jesús lo más importante no era la difusión masiva de su mensaje, aunque sí quería que fuésemos hasta los confines del mundo a presentar ese mensaje, pero no a cambio de traicionar el mensaje. Es decir, si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Son palabras de él. Sois la luz del mundo, es decir, en la oscuridad tenéis que arder y ser colocados en el celemín, es decir, en lo alto, para que alumbréis a todos. Pero si la luz deja de ser luz, una oscuridad en medio de otra oscuridad simplemente no sirve para nada. Ser la sal, ser la levadura en la masa, ser la luz del mundo, implica dos conceptos. Primero, aceptar la minoridad, aceptar que no vamos a ser mayorías, que no pasa nada. En cambio, también ser consecuentes con esto y asumir que tenemos, por un lado, que transformar la sociedad desde nuestra minoridad, desde nuestra pequeñez, desde ser numéricamente poco importantes, pero en cambio ser muchísimo más relevantes porque decimos algo distinto, que justo es lo que la sociedad necesita escuchar, aunque no le guste escucharlo. Creo que esta era la idea de Jesús. A esto quiso preparar reiteradamente el Papa Benedicto XVI cuando decía una y otra vez que la Iglesia tenía que prepararse para ser una minoría en una sociedad secularizada, una sociedad laicizada. Quizá ahora, a tenor de lo que dice este sociólogo italiano, la sociedad no va a ser laicizada. Yo creo que hay demasiado laicismo, por lo menos en Europa. Él está probablemente viendo el contexto del mundo y tiene razón. En todo caso, aunque haya un boom religioso de iglesias o de religiones de baja intensidad, la Iglesia Católica lo que tiene que hacer es mantenerse fiel a sí misma. No podemos cambiar la fidelidad a Jesucristo por el aplauso. No podemos entrar en la trampa de la religión de baja intensidad, porque entonces sí, recibiremos el aplauso perfectamente a nuestros líderes. Diotal Levi dice que algunos ya han entrado por ese camino, les aplaudirán mucho y serán personas muy bien vistas, pero a cambio de haber traicionado al fundador del cristianismo, que es Jesucristo. Y esto, él cita dos cosas en el tema del matrimonio, que ha sido la gran cuestión y que está siendo la gran cuestión en debate en este momento, que dice que es literalmente inconcebible el sacramento del matrimonio, la fidelidad para toda la vida, la apertura a los hijos, y en el tema también de los sacerdotes. Creo que por nuestra parte lo que tenemos que hacer, sinceramente lo digo una vez más, es rezar mucho. Rezar mucho para que nuestros líderes, nuestros pastores, no caigan en la trampa. Es decir, Diotal Levi de nuevo dice, hay que tener mucha lucidez para no caer en la trampa de la religión de baja intensidad, que generará no solamente tensiones que ya está generando para adaptar una religión a otro tipo de religión, sino que generará nuevos problemas aún más graves, como de hecho está pasando en las otras religiones que ya han caído en esa trampa. Tenemos que rezar mucho y pedirle a Dios que ilumine a nuestros pastores para que no se dejen guiar por el aplauso fácil. En cambio, acepten ser minoría o acepten ser criticados o incluso acepten ser perseguidos con tal de ser fieles a Jesucristo. Ortodoxia y ortopraxis sí, aunque nos persigan y aunque seamos pocos. Iglesia de baja intensidad claramente no. Hasta la semana que viene, Señor.